Autoridades presentes, señoras y señores, muy buenos días. El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CLAPES-UC, les da la más cordial bienvenida al seminario Directivos que Transforman, Desafíos y Proyecciones del Liderazgo en Liceos Públicos. Saludamos a quienes nos acompañan esta mañana. Señor Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC. Señor Hernández Olminiac, miembro del Comité Ejecutivo de CLAPES UC. Señora Alejandra Arratia, subsecretaria de Educación Superior. Señora Geisha Bonilla, directora de Escuela Fronteriza Juan Soler Manfredini de Cochamó. Señora Javiera Marfán, académica, Facultad de Educación UC. Señor Carlos Williamson, investigador principal de CLAPES UC. Y señorita Antonia Cabrera, investigadora de CLAPES UC. Agradecemos también la presencia de las autoridades universitarias, académicos, representantes y autoridades del sector público y privado y a quienes están en esta oportunidad de manera presencial y, por supuesto, a quienes nos acompañan vía streaming. La invitación es a participar con sus preguntas y comentarios a través del código QR que se les entregó al ingreso y a quienes están online a través del chat de la transmisión. A continuación, el señor Hernández Olminiac nos entregará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días. Me sumo a los vocativos, pero saludo especialmente el esfuerzo que ha hecho la subsecretaria de estar con nosotros. Sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo seminario de CLAPES UC, titulado, como decíamos, Directivos que Transforman, Desafíos y Proyecciones de Liderazgo en Liceos Públicos. Es un gusto saludarlos en nombre de CLAPES UC y su director Felipe Larraín, quien lamentablemente no ha podido estar acompañándonos hoy. Este encuentro forma parte de la línea de trabajo en el área de educación, una de las temáticas que ha estado en el corazón del quehacer de CLAPES UC desde su creación, ya hace 11 años. Desde nuestros inicios en CLAPES UC hemos buscado contribuir al debate público mediante el estudio riguroso de las políticas públicas, con el propósito de aportar al diseño de soluciones que combinan solidez técnica y una mirada del país de largo plazo. Entre todos los ámbitos que influyen en el desarrollo nacional, la educación ocupa un lugar central. Es difícil imaginar progreso sostenible, económico, social e institucional sin una educación de calidad. Muchos de los desafíos que enfrentamos hoy, la desigualdad, la baja productividad, la falta de cohesión social e incluso la delincuencia, tienen en gran medida su raíz en una formación insuficiente. La educación es el motor que impulsa el crecimiento, la innovación y la movilidad social. Y en tiempos de cambios acelerados, marcados por la revolución de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, ese motor necesita más que nunca una conducción experta, comprometida y visionaria. En ese contexto, el liderazgo escolar se convierte en un factor determinante. La evidencia muestra que detrás de cada escuela que mejora hay un directivo que inspira, motiva y gestiona con propósito. El liderazgo educativo no solo orienta procesos, sino que transforma comunidades. Por eso, hoy presentamos el estudio Calidad y Equidad de Educación en Chile a 15 años de la Ley 20.501 sobre selección vía ADP de los directores de colegios públicos, elaborado por nuestros investigadores Antonia Cabrera y Carlos Williamson. Este trabajo busca analizar el impacto de esa política pública y aportar recomendaciones para fortalecer el liderazgo de los liceos públicos del país. Esperamos que la reflexión y el diálogo de esta jornada con autoridades, académicos y directores escolares nos permitan avanzar hacia una educación más justa, equitativa y de calidad. Al comenzar este encuentro, los invito a reflexionar sobre el poder transformador del liderazgo educativo, porque detrás de cada cambio real hay personas comprometidas que creen en sus alumnos, en sus equipos y en el valor de la educación como motor de futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Ahora escucharemos la exposición del señor Carlos Williamson, investigador principal de CLAPES UC, y Antonia Cabrera, investigadora de CLAPES UC.
Muy buenos días. Un seminario bien familiar. Saludar a quienes nos están acompañando hoy día presencialmente y a la gran mayoría de directores y directoras que están siguiendo vía streaming este seminario. Quiero saludar a las autoridades que están aquí presentes, al director de CLAPE-UC, también a los miembros del panel y particularmente a doña Alejandra Ratia, que no es subsecretaria de Educación Superior, es más todavía que eso, es subsecretaria de Educación Escolar. Miembro de panel, digamos, que va a dirigir el director del Centro de Políticas Públicas, Ignacio Larrazábal, a las invitadas, ¿no es cierto?, a este seminario, directoras de colegio, a la profesora Javiera Marfán, ¿no es cierto?, de la Facultad de Educación, y a todos ustedes que están aquí presentes. Vamos a separar, ¿no es cierto?, la presentación que vamos a hacer con Antonio en este trabajo. Yo voy a hacer una pequeña introducción al tema y ella va a presentar la parte más sustantiva, que es la estrategia empírica que muestra, ¿no es cierto?, el impacto que ha tenido la selección de directores a través de la alta dirección pública en resultados de aprendizaje. Un poco de historia. Cuando se habla de alta dirección pública, hay que recordar de que esto corresponde a una ley, la ley 19.882 del año 2003, cuando hasta ese momento, ¿no es cierto?, el sistema de selección de directivos en Chile prácticamente se hacía lo que se llamaba a dedo, ¿ya?, donde no había un tamiz de mérito, ¿no es cierto?, para seleccionar, sino que básicamente se hacía, el sistema correspondía a un esquema más bien político-partidista de convocar muchas veces a operadores políticos, ¿no es cierto?, y no a personas que tuviesen las capacidades de gestión, ¿cierto?, para llevar adelante una gestión más eficiente, más eficaz en el Estado chileno. El año 2003, el gobierno del presidente Lagos, ¿cierto?, se produce una crisis política importante. Como consecuencia, ustedes habrán escuchado alguna vez, digamos, los famosos sobresueldos, que eran plata que se pagaban, ¿no es cierto?, pero que no estaban acreditadas legalmente. Se produce la crisis política, hay un acuerdo transversal y se decide crear un sistema absolutamente contracultural, ¿ya?, que era crear un sistema de selección de directivos públicos, particularmente en el gobierno central, y particularmente, digamos, los cargos jerárquicos de primer y segundo nivel. Cargos jerárquicos de primer nivel corresponde a jefe de servicio, muy importante, el gobierno central, y también respecto a subdirectores de servicio. El cambio, como digo, fue contracultural, partió así en el gobierno central y se ha ido expandiendo y creciendo hacia otros ámbitos de la vida pública. Es tal vez la reforma, a no dudarlo, tal vez la reforma al Estado, lo más importante que hemos tenido en los últimos 30 años. El año 2011, ¿no es cierto?, el sistema ya existía y ha tenido algunos impactos importantes, digamos, recordarlo. Hay pocas estimaciones para ver qué efecto ha tenido en otros ámbitos. En el ámbito de la salud hay dos estudios que son muy importantes, que demuestran que buenos directores de colegios seleccionados por su capacidad de gestión a través de la alta dirección pública impactan resultados de los hospitales. En el caso, digamos, de los directores de hospitales seleccionados por alta dirección pública, hay dos estudios importantes. Uno, un mejor uso de infraestructura hospitalaria, o sea, hacer más eficiente el uso de infraestructura hospitalaria, y recientemente un estudio que aparece en la principal revista de economía este año, estudio hecho por 2 chilenos, que demuestra, digamos, que los directores de hospitales seleccionados por alta dirección pública impactan resultados en los hospitales. Y básicamente impacta en términos de que se reduce la tasa de mortalidad, ¿cierto?, en 8%. O sea, un impacto importante desde el punto de vista de la salud de la población que se atiende en esos hospitales. Como decía yo, el año 2011 ya se crea la Ley de Calidad y Equidad. Y entonces se incorpora la alta dirección pública ahora dentro del ámbito escolar, en la selección de directores y directoras de colegios. En ese momento, colegios municipales. No existían todavía los SLEP, colegios municipales. Y así comienza a funcionar el sistema. La garantía, digamos, el funcionamiento de sistemas en el sistema de alta dirección pública está a través de un consejo autónomo, que es el Consejo de Alta Dirección Pública, y el servicio civil, digamos, que en el fondo se dedica, digamos, a organizar todo el sistema de selección. El sistema funciona, tal como señalaba recién en el caso de los hospitales. Y en el caso, digamos, de la educación escolar, que es lo que vamos a ver nosotros, a tratar de demostrar en el estudio que estamos haciendo, a presentar inmediatamente, también ha sido así. Me tocó el honor, ¿no es cierto?, de echar a andar este sistema el año 2012.
En ese momento yo era presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, director del Servicio Civil. No fue fácil, había que echar a andar un sistema de selección de directores y directoras de colegios de Arica Magallanes, más de 4.000 colegios, con todas las dificultades que eso significaba. Y además hacerlo junto con los municipios, hacer participar a los municipios. Aquí no se trataba, digamos, de un sistema centralizado de selección. Lo central, digamos, garantizaba que el proceso se llevara a cabo de forma tal de convocar a los directores y directoras que tenían el tamiz de mérito, las capacidades para poder gestionar y tenían el liderazgo necesario para poder gestionar bien los colegios que estaban a su cargo. Así partió el sistema. Esa era la idea, esa era, en el fondo, la razón de ser del sistema. A ver, déjenme ver. ¿Okay? Y la ley, digamos, de calidad y equidad, ¿no es cierto?, la ley 20.501, como digo, que estableció un nuevo sistema de selección de directoras y directores en los liceos públicos, en ese caso, momentos municipales, ¿ya? Y se le entregaron ciertas herramientas de gestión. Es interesante, digamos, ver si esto efectivamente ha sido así. Una de las posibilidades, digamos, de mayor gestión tenía que ver justamente con la posibilidad de remover a un 5% de profesores, de docentes, ¿ya? Siempre ha estado la duda, ¿no es cierto?, si esas capacidades que se le entregaron, se le han entregado en el sistema, han funcionado o no han funcionado. Es parte, yo creo que también de la discusión, y seguramente vamos a tener aquí la evidencia que pueden presentar personas que hoy día son directores y directoras de colegios públicos que efectivamente tienen la capacidad de gestión al interior de sus comunidades educativas. La hipótesis, por lo tanto, que nosotros tratamos de probar, digamos, es preguntarnos si estos líderes directivos elegidos por la alta dirección pública y que cuentan con la idoneidad profesional, porque están en concursos transparentes, abiertos, competitivos, ¿no es cierto?, permean en la comunidad educativa en el sentido de mejorar los aprendizajes de los estudiantes y optimiza la gestión interna, mejora la cultura escolar y promueve también buenas prácticas pedagógicas. Esa es un poco la tesis o la hipótesis que queremos nosotros probar en el estudio que vamos a presentar a continuación. Algunos antecedentes interesantes. Aquí aparece el gráfico, aparece la evaluación anual de concursos de alta dirección pública, de acuerdo a los resultados. Se puede mostrar aquí en la parte de arriba. La línea verde, la más alta, ¿no es cierto?, muestra el número de nombramientos. Se ha mantenido, digamos, alrededor de 400 nombramientos al año, ¿ah? No es fácil echar a andar el sistema, pero el sistema está funcionando y se ha mantenido en torno a los 400 nombramientos al año. La línea roja muestra los concursos desiertos. No son pocos, pero han ido tendencia hacia la baja. Ahora, un concurso desierto, hay que decirlo, un concurso desierto tiene dos lecturas. Primero, no fue suficiente, no hubo capacidad para convocar un número importante de postulantes de forma a poder seleccionar una terna o cuaterna, ¿no es cierto?, y entregarla al alcalde. Porque hay que recordar que el sistema funciona así, se elige una terna, ¿no es cierto?, cuaterna, y se le entrega al alcalde y el alcalde elige. Pero ya no puede elegir como antes, ¿no es cierto?, a dedo, ¿no es cierto?, tiene que elegir dentro de un sistema donde se le ofrece una terna seleccionada por mérito Ahora, la segunda lectura del concurso desierto es que es bueno y es saludable que haya concurso desierto cuando no hay suficientes candidatos idóneos convocados, ¿ya? Sería muy malo que no hubiese concurso desierto, sería muy difícil, ¿no es cierto?, que no hubiese nunca, digamos, un concurso desierto. Por lo tanto, el concurso desierto dice, ¿sabe qué? No hubo suficientes candidatos buenos, candidatas y candidatos, ¿no es cierto?, con capacidades de gestión, y por lo tanto hay que volver a repetir. Y después también los concursos anulados también han tendido hacia la baja. La literatura es bastante abundante en el sentido de decir, digamos, de que los líderes educativos, buenos líderes educativos en general, en las comunidades educativas, y prácticamente los buenos líderes educativos que tienen que dirigir, hombres, mujeres, que tienen que dirigir los colegios, hace la diferencia, ¿ya? La evidencia internacional es bastante categórica, un buen líder escolar efectivo mejora el clima, ¿no es cierto?, la cultura y los aprendizajes. Directores con buena gestión y visión estratégica logran mejores sostenidas en el rendimiento estudiantil, que es lo que vamos a tratar de demostrar nosotros. En Chile, estudios previos muestran, ¿no es cierto?, el año 2009 y 2011, que la gestión escolar, ¿no es cierto?, puede influir mucho más que reformas estructurales al interior de los colegios, que además son costosas. Y la evidencia sobre AEDP, hay una primera evidencia, el año 2016, ¿no es cierto?, nosotros en CLAPE UC hicimos el estudio. Habían pasado pocos años y el estudio lo que buscaba era tratar de ver si efectivamente en los pocos años que allá habían nombrado, personas nombradas por la alta dirección pública, habían efectos desde el punto de vista de aprendizaje de los estudiantes. Los resultados no fueron concluyentes y la conclusión nuestra fue que faltaba tiempo y madurez para que el sistema pudiese funcionar.
aun cuando, digamos, los CIMSE sí se encontraban evidencia, digamos, de que en los colegios donde había un nuevo director elegido por alta dirección pública, mejoraba el clima escolar, que era importante también considerarlo desde el punto de vista cualitativo. Estudios de Ruiz Tagle y Muñoz también hallan efectos positivos que crecen en el tiempo, pero con impactos CIMSE aún limitados. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es tratar de probar esta hipótesis. Ya hay pasado un tiempo suficiente, tenemos una base de datos bastante abundante, ¿no es cierto? Y lo que va a hacer ahora a continuación, digamos, doña Antonia, que ha trabajado particularmente en la estrategia empírica, ¿no es cierto?, nos va a mostrar los datos, los hallazgos y las conclusiones finales de este estudio. Antonia, por favor. Bueno, primero que todo, para responder esta pregunta, lo que nosotros hicimos fue utilizar datos reales del sistema escolar chileno. En específico, ocupamos datos del Mineduc y del Servicio Civil, que eran datos los cuales teníamos por alrededor de 20 años, ¿ya? Y teníamos al final el dato de CIMSE de cuarto básico para más o menos 5.000 escuelas, de las cuales la mitad alguna vez habían tenido algún director escogido mediante la alta dirección pública. La gracia es que como tenemos datos antes y después de que llegaran los directores, podemos ver cuál es el efecto que tuvieron estos directores en las escuelas. Además, para no confundir el efecto que tiene la alta dirección pública con otros factores, controlamos por diferencias obvias que podrían haber entre las escuelas, como por ejemplo contexto socioeconómico, si el colegio se encuentra en alguna zona rural, la experiencia de los docentes, etc. Bueno, acá viene lo central de nuestra identificación, y es que esta política no se implementó al mismo tiempo en todos los colegios. Se implementó de manera escalonada a lo largo de los colegios. Hay colegios que implementaron esta política antes y hay colegios que implementaron esta política después. Y esta heterogeneidad en el tiempo es muy valiosa para nosotros porque nos permite comparar qué pasa con los colegios antes de que lleguen los directores y qué pasa con los colegios después de que lleguen estos directores, y además comparar esto con los colegios que nunca han tenido un director escogido mediante alta dirección pública. Esto es lo que en economía se llama un diferencias en diferencias escalonada y es la metodología, la primera metodología que vamos a usar en este estudio. La idea es que si antes de la llegada de los directores ambos colegios se comportaban de manera parecida, o sea, los colegios que nunca tuvieron un director escogido por alta dirección pública y los colegios que sí alguna vez lo tuvieron, si ambos se comportan de manera parecida antes, bueno, si es que desde la llegada del director, los colegios que tenían un director escogido por alta dirección pública mejoraron los resultados, bueno, esta diferencia se la vamos a atribuir a la política. Esto que les acabo de explicar gráficamente se ve así. Entonces, lo que vemos acá es que antes de la alta dirección pública, o sea, antes de la línea vertical, que es el del 2012, vemos que los colegios, tratados y controles se comportan más o menos igual. O sea, los colegios que nunca habían tenido o nunca han tenido un director escogido por la alta dirección pública, comparado con los colegios que sí van a tener uno en algún periodo del tiempo, se comportan más o menos parecidos. Pero en el punto donde llega esta política a las escuelas, o sea, del 2012 en adelante, el grupo de tratados genera como un salto adicional, ¿ya? Y este extra o spread que se abre después de la llegada del director se le atribuye al efecto de la intervención. Por eso este gráfico es tan potente, porque si las líneas se separan justo después de la llegada del director, ese diferencial extra es el impacto que tiene la dirección escolar en los puntajes CIMSE de los alumnos. Obviamente, el CIMSE no depende solamente del director, sino que depende de varias variables. Por ejemplo, de los años de experiencia de los profesores, de si el colegio se encuentra en una zona rural o no, del género del alumno, de características propias de la escuela, nivel socioeconómico, etc. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aislamos
el efecto de la alta dirección pública de todos estos factores que también podrían estar impactando en el CIMSE. Al final, lo que estamos respondiendo acá es, dado el contexto que tiene cada escuela, el hecho de tener un director escogido por mérito, ver si eso hace la diferencia en el aprendizaje de los alumnos. Los resultados de la primera metodología se encuentran acá y tal vez esta tabla se puede ver un poco complicada, pero en la tabla de la izquierda tenemos los resultados para el CIMSE de matemática y en el lado derecho tenemos los resultados para el CIMSE de lenguaje. Y los números que nos interesan acá son los que están encerrados en rojo y lo que podemos ver es que los colegios que han implementado o han tenido directores escogidos por alta dirección pública, en promedio, en el CIMSE de matemática, suben sus puntajes en el orden de 5,8 puntos y para el CIMSE de lenguaje del orden de 5,4 puntos. Entonces acá el mensaje es bien claro. Cuando los directores son escogidos por mérito, efectivamente los resultados de los estudiantes están mejorando. Bueno, además del efecto promedio, que es el que yo les expliqué antes, a nosotros nos interesa ver la película completa de los resultados, ¿ya? El diferencia en diferencia a mí solo me dice, en promedio, las escuelas que tuvieron un director escogido por alta dirección pública mejoraron en X cantidad de puntos, pero a mí me interesa ver toda la película. Y al final me interesa ver cómo se va armando el efecto a lo largo del tiempo. Y es por esto que también implementamos esta segunda metodología que se llama estudio de eventos. Y el estudio de eventos nos sirve para varias cosas. Primero, nos sirve para revisar si las escuelas que implementaron, si antes de la alta dirección pública, ambos tipos de colegios, los que implementaron o al final tuvieron directores escogidos por la alta dirección pública y los que no, se movían más o menos parecidos, o sea, si venían de más o menos el mismo mundo. Esta metodología también nos sirve para ver si hay efectos anticipatorios. ¿Y qué significa esto? Ver si los puntajes estaban mejorando antes de que llegara el director o si comenzaron a mejorar desde el punto en que llegó el director en adelante. Y además nos permite ver algo muy valioso, que es ver si este efecto fue inmediato o si fue un efecto que se fue consolidando a lo largo del tiempo. Y esto es muy importante porque lo más probable y lo más obvio es que el liderazgo escolar no cambia los resultados de un momento para otro, sino que cambiar la cultura, cambiar las prácticas, cambiar los equipos es algo que toma tiempo, ¿ya? Y los resultados en el CIMSE no se ven de manera inmediata. Por eso es que esta metodología es muy valiosa. Esto es la película completa, año a año, alrededor del momento en que llega el director. Antes de la alta dirección pública, que es el lado izquierdo de las líneas rojas, vemos que no hay mejora sustantiva en los puntajes CIMSE, o sea que los puntos se están moviendo alrededor del 0, ¿ya? Y vemos que a la derecha de la línea roja, que son años posteriores a que llega el director, estos puntajes van subiendo de manera sostenida en el tiempo. Esto cuadra perfecto con lo que sabemos del liderazgo escolar, que al final instalar cultura, instalar práctica, instalar equipo, es algo que no se logra de manera inmediata, sino que toma tiempo. Acá es la misma situación que les mostré en la diapositiva anterior, pero resumida en coeficientes. Entonces lo que nos podemos fijar acá, que lo que está en rojo son los años antes de que llegue el director, y lo que vemos es que los coeficientes son en algunos casos negativos, en algunos casos positivos, pero también ninguno es significativo, lo que valía que efectivamente antes de la política los colegios tratados y los colegios de los tratados y los controles eran parecidos. Y después de la alta dirección pública, que es todo lo que vemos en verde, vemos que los coeficientes empiezan a subir y que son positivos y significativos, ¿ya? Y a lo largo de los años se van volviendo cada vez más grandes. Y
esto es exactamente lo que esperamos del mecanismo del liderazgo escolar, que no es un shock inmediato, sino que hay una curva de instalación de las prácticas que permite la mejora de los puntajes de los alumnos. Bueno, las conclusiones son, primero, que seleccionar directores por mérito efectivamente mejora los puntajes de CIMSE de cuarto básico de los alumnos, y este es un impacto sostenido en el tiempo y también es significativo. Además, el impacto es mucho mayor para el CIMSE de matemáticas que para el CIMSE de lenguaje, ¿ya? Y esto va en línea con lo que ha encontrado la evidencia internacional. Además, que los efectos crecen con el tiempo, ¿ya? Y esto es porque instalar liderazgo escolar toma tiempo, no es inmediato, pero finalmente tiene resultados en el aprendizaje de los alumnos. Además, que no hay mejoras antes de la alta dirección pública, o sea que los colegios más o menos eran parecidos antes de que se instalara esta política. Y eso respalda que lo que estamos identificando efectivamente es creíble. Y bueno, también hay diversas implicancias de política respecto a estos resultados. Primero, que hay que mantener y acelerar el recambio por alta dirección pública en colegios donde aún no se aplica, y obviamente mantenerlos en colegios donde ya se ha implementado, pero tiene que haber un nuevo recambio de director. Además, hay que fortalecer las atribuciones que se le entregan a los directores para que puedan gestionar equipos, generar mejores prácticas, generar mejores culturas y que esto se traduzca en mejor aprendizaje para los alumnos. Y además, evaluar, extender este modelo, ver si es factible extender este modelo a otros niveles, como por ejemplo la selección de gestores de jardines en Junji Integra. Y eso, muchas gracias. Agradecemos a Carlos y Antonia por su brillante exposición. Daremos ahora inicio al panel de conversación que será moderado por Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC. Invitamos a los panelistas a ubicarse en los asientos. Aló. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Antonia. El trabajo es muy interesante, creo que aporta mucho a la discusión de los directores, directoras de escuela, así que un gran aporte. Quiero excusar a Cristina Cáceres, que estaba anunciada aquí. Ella es directora de escuela. Hoy día se aplica el CIMSE. El subdirector de la escuela de ella estaba enfermo y, por lo tanto, ella optó por lo más importante, que es su escuela y los niños. Así que lo siento que no nos puede acompañar Cristina esta mañana. Así que estaba muy complicada y yo le dije, no, lo primero es lo primero. Así que muy bien por Cristina. Yo quería, lo habíamos conversado un poco con Carlos y algo con Antonia, queríamos aprovechar este estudio empírico y discutir sobre los directores y directoras de escuelas, ¿eh? Pero démonos una vuelta al trabajo para no perder el foco de la buena presentación que tuvimos. Entonces, yo les quería pedir aquí a nuestras distinguidas panelistas que hagamos un comentario breve sobre cada uno, un punto
de lo que más destacan de los hallazgos del trabajo. Antes quiero presentar, bueno, está con nosotros Alejandra Arratia, ella es la subsecretaria de Educación Escolar, ella es psicóloga de la Universidad Católica, hizo su doctorado en la Universidad de Melbourne y tiene una gran trayectoria en el sistema de educación, fue directora de currículum, en fin, del Ministerio de Educación y una larga trayectoria. También está con nosotros Heicha Bonilla, ella es directora de colegio, profesora de castellano y de filosofía, ha pasado por la alta dirección pública varias veces, así que conoce el sistema desde adentro. Ella fue finalista del Global Teacher Prize y una de las 10 mejores profesoras del mundo de ese premio, así que estamos muy distinguidos y ella ha estado en el norte, en Isla de Pascua, y ahora está en la región de los lagos. Así que es una persona más encima conocedora de toda la realidad chilena. Y Javiera Marfán es profesora de la Facultad de Educación, ella tiene un doctorado en educación y obviamente investiga en estos temas liderazgo escolar y política educativa. Entonces, démonos un par de minutos cada una para ver cuál es el punto que más les llama la atención del trabajo y después van preguntas un poquito más específicas. ¿Quieres partir, Alejandra? Por favor. Muchísimas gracias, Ignacio. Gracias al CLAPES por organizar este espacio. Gracias a Carlos Williamson. Antonia, ¿dónde está? Por ahí, perdona, no te buscaba. Y felicitaciones por el estudio. Yo le comentaba que me pareció muy bueno, muy aportador. Es difícil elegir un ámbito. Quizás si tuviera que elegir uno, lo vincularía con un tema. Van a ir saliendo otros temas en la conversación, pero yo creo que aquí hay la definición que toma el país de avanzar a tener directivos que sean elegidos por ADP, creo que plasma una visión respecto a que tenemos que tener en educación personas que estén altamente profesionalizadas, formadas y que tengan el perfil del cargo para cumplir con el cargo. Creo que responde a esa conciencia, ¿no? O sea, en el fondo es parte de lo que ustedes plantean, que la hipótesis a la base es como poder confirmar que esto efectivamente impacta. Y creo que entonces el rescatar la importancia de que como país fortalezcamos las capacidades que se desempeñan en el sistema de educación, en particular en el sistema de educación pública, creo que es muy importante. Creo que se refleja, creo que eso está a la base de la definición que tomó el país con la Ley 20.501 y poder analizar cómo eso efectivamente impacta en el aprendizaje de las y los estudiantes nos da más evidencia para poder seguir avanzando en esta misma línea. Creo que es muy importante. Creo que se relaciona además con otro hecho que por lo menos es algo que para nosotros como ministerio, para mí incluso en lo personal, es un elemento muy central que creo que hay que relevar siempre desde los que trabajamos en educación, que es la convicción de que todos los niños y todas las niñas pueden aprender. Y el que ellos puedan aprender depende del trabajo que hagamos los adultos que estamos ahí. En este caso, depende no tan solo en este caso, la evidencia es bien contundente en el mundo, ¿no? Depende principalmente de dos factores al interior de la escuela, del rol de las y los docentes y del rol de los equipos directivos, del director, no tan solo el director, esto también es importante, una visión un poco más amplia, pero el contar con un director que tenga un rol profesional, que tenga las competencias del cargo, creo que es fundamental. Y por lo tanto este estudio refuerza la importancia de eso. Me pareció importante lo que decía Antonia al final, respecto a cómo esto nos da luces y nos plantea la pregunta de, ¿cómo avanzamos en esta misma línea? Los servicios locales claramente están avanzando en esta línea porque se profesionalizó en el fondo la convocatoria y la elección de los directores de servicios locales, no tan solo el primer nivel jerárquico, también el segundo nivel jerárquico, pero también uno podría decir, avancemos, por ejemplo, claro, la propuesta que había, ¿no? Gestores de jardines infantiles, salas cunas, en el fondo, ¿cómo vamos profesionalizando esto? Porque
Para que podamos cumplir efectivamente con que todos los niños y todas las niñas puedan aprender, tenemos que asegurar que tenemos en el fondo las competencias adecuadas en el sistema educativo. Ustedes hacen la distinción además, pero eso ya es como el tercer tema que estoy relevando, pero con esto cierro. Ustedes hacen la distinción también en el estudio, como entre modificaciones de política educativa que son de temas estructurales y modificación de este tipo de temas que tienen que ver con cómo mejoramos, por decirlo así, las relaciones, los vínculos, en el fondo, el desarrollo profesional y a la luz del desarrollo profesional, el desarrollo de la calidad de la educación en los establecimientos educacionales. Y yo creo que efectivamente es un área que tenemos que fortalecer como país, en la que estamos avanzando, pero sin duda es crítica, porque al final del día mucha inteligencia artificial podremos tener en el contexto educativo, pero al final del día el proceso educativo se da en una relación humana, que es la relación pedagógica, en este núcleo pedagógico. Y esa relación se da crece, se nutre, en el fondo se desarrolla en las escuelas bajo la conducción de los equipos directivos, bajo el liderazgo directivo, y por lo tanto ese rol es fundamental. Eso para empezar. Yo sé que... Muchas gracias, Alejandra. Heicha, ¿qué quieres destacar? Un punto del trabajo presentado. Ya vamos a tener más preguntas. Sí, bueno, en primer lugar, muy buenos días. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí y además que me hagan partícipe de esta investigación. Yo siempre hago el alcance de la distancia que está el mundo académico de aquellos que estamos realmente en un establecimiento educacional, ya sea en una sala de clase o dirigiendo una escuela aquí en nuestro país. Como he sido elegida 3 veces por alta dirección pública, creo que allí estoy en esos datos estadísticos en alguna de esas escuelas, porque asumí por primera vez el año 2014 en Monte Grande, en la Escuela Gabriela Mistral de Monte Grande. Una gran responsabilidad. Y después en Isla de Pascua, el Colegio Lorenzo Baeza Vega, Isla de Pascua, y actualmente la Escuela Fronteriza Juan Soler Manfredini de Cochamó. Por lo tanto, tengo la mirada desde el ámbito rural, el ámbito de lo que es trabajar en una escuela multicultural como es en Isla de Pascua y hoy en día en el sur de Chile, o sea, norte, isla, sur. Creo que tengo una mirada bien general de esto y por lo mismo me llama mucho la atención y lo quiero decir aquí de momento que veo y leo esta exposición porque también la leí un poco la investigación previamente, antes de venir para acá, y lo primero, resaltar que bueno que se ponga la mirada en el rol directivo, lo primero, porque siempre los estudios que se hacen en relación a la docencia, el efecto que ejerce un profesor dentro de una sala de clase, pero la mirada dentro de los directivos a nivel nacional no ha sido visualizada, no ha sido presentada al país del impacto que puede tener realmente la gestión que pueda realizar un directivo. Entonces, en ese sentido, es lo primero que yo valoro, que exista esta investigación, porque es visibilizar el rol directivo. Entonces, creo yo que de allí, creo y estoy interpretando a muchos directores por lo mismo, porque pertenecemos a un grupo que estamos siendo como muy relegados a veces en relación a todo lo que está saliendo, fundamentalmente políticas públicas. Y cuando uno mira, no existe hoy en día una carrera directiva. Se habla de ella, pero no existe. Y eso a mí me preocupa. Y uno le preocupa, ¿por qué? Porque no todos los docentes quieren ser directores, lo primero. ¿Por qué? Porque finalmente al cabo de 5 años ese directivo queda cesante. Nadie se ha puesto a mirar esa situación. Y yo, perdone que lo diga, yo soy muy franca, porque cuando hablo creo que represento al docente en sí y al director. Es un director que queda cesante al cabo de 5 años, por más que los indicadores te hablan que impactaron en los resultados. Y tú miras y entras al mismo juego, es decir, al mismo partido, con alguien que recién viene llegando y que tú dices, pucha, ¿y cuál es el plus que tengo yo después de haber hecho todo un proceso de gestión? Entonces yo creo que allí también hay una mirada que dar en relación a eso. ¿Qué es lo que pasa con este director? Tiene un plus diferente en el momento que va a volver a competir, porque es una competencia. Es un momento en que tú dices, ¿yo con qué me voy a encontrar en este momento?
Entonces yo creo que allí también hay una mirada que hay que empezar a detenerse en relación a que en el fondo cuál es la base, cuál es el sustento que tiene este director que le va a permitir o continuar en el mismo lugar o quizás mirar en otra parte. Porque generalmente, claro, uno dice, pucha, tiene asegurado aquel que pertenece a la misma dependencia municipal su trabajo, porque así lo dice la ley. Pero aquellos que no tiene asegurado ese lugar de trabajo. Entonces, y lo que ocurre hoy en día, que como sí existe la carrera profesional docente, hay docentes que hoy día su sueldo es mayor que un director. Y este profesional, que es un experto 2, no quiere asumir la gran responsabilidad que involucra hacerse cargo de una escuela. Entonces, hay una generación de directores, y lo voy a decir así, que van de entre los 50 años para arriba, que va a desaparecer muy luego porque después tiene que jubilar. ¿Y quién asume esa responsabilidad en la Escuela de Chile? Yo creo que allí también hay algo que hay que ponerse a pensar. Y lo otro, en relación al estudio que se presenta, interesante ver lo que es el impacto, porque yo sé que el CIMSE no es solamente los resultados académicos en relación al lenguaje y matemática, sino que están otros elementos que son los indicadores, ¿cierto? Pero aparte de ello, hay toda una impronta que da en relación a los resultados que ofrece la comunidad, lo que dicen los apoderados. Para mí tiene mucho peso en relación al CIMSE lo que es el cuestionario que responde la comunidad, tanto el profesor, el director, como los padres y apoderados, porque te hace ver realmente allí también ese impacto que va a lo mejor no en lo cuantitativo, sino que en lo cualitativo, que es la valoración del establecimiento en sí y de la gestión pedagógica o la gestión administrativa que haya realizado un director que haya asumido por la alta dirección pública. Yo creo que esos son los elementos que relevo. Que se haya tomado un instrumento como es el CIMSE me parece totalmente efectivo, y felicito también la investigación, porque creo yo que eso involucra, somos más de 5.000 escuelas en Chile, de tomar todos esos elementos y ponerlos aquí para poder obtener estos resultados. Yo creo que sí, creo que hay un impacto que generan los directores elegidos por la alta dirección pública y que va de la mano porque hay un convenio de desempeño detrás. El contrato de este director es un convenio de desempeño, y el convenio de desempeño te dice a ti que si tú no cumples con las metas, estás despedido. Perdone que lo diga así, lo plantea así tan fríamente, pero cuando uno lo mira, ¿qué me queda a mí como trabajador? Cumplirlo, bajo todos los puntos de vista. Y para eso tengo que creer y hacer que mi equipo crea. Que si a mí me piden subir los resultados, es que nos tenemos que involucrar todos. Entonces yo creo que eso también es el mérito que tiene este estudio, porque permite relevar algo que está pasando en la escuela y que hay que empezar a visualizarlo, porque no todo el mundo sabe que un director elegido por alta dirección pública suscribe un convenio de desempeño. Yo soy de esa directora que lo muestro y lo presento, apenas asumo, a mi comunidad educativa, porque lo transparento. Y digo, esto es lo que tengo que cumplir, y si yo no lo cumplo, es que ninguno de nosotros lo estamos cumpliendo. Y eso habla de los padres, de los estudiantes y de mis funcionarios. Y yo creo que eso también es relevante también poner acá. ¿Qué pasa con esos convenios de desempeño? Eso es lo que yo, a la reflexión, no sé. Ampliaste tremendamente la respuesta. Vamos a volver sobre el tema de carrera docente porque es un gran temazo. Javiera, desde el lado más académico, ¿qué te parece el punto focal de este estudio? Después vamos a volver sobre carrera docente y todo lo demás. Sí. Bueno, primero que nada, está prendido, ¿no? Primero que nada, agradecer mucho la invitación. Aparte es un honor estar acá con mis compañeras panelistas, así que... Y hablando de estos temas que a mí me apasionan en realidad, voy a tratar de hacer un comentario cortito desde el punto de vista de la academia. Y es, la verdad, felicitar el trabajo que han hecho. Un trabajo así de sistemático respecto a este tema, la verdad es que yo no lo había visto en Chile. Se había hecho el 2016 un estudio que presentó el Servicio Civil sobre este tema y pasó lo mismo que contaban ustedes, que el efecto que vieron todavía era nulo en puntaje CIMSE y estaban a la espera de pensar qué podía suceder cuando pasara más tiempo. Entonces esta es una evidencia que es valiosa en sí mismo, los datos que ustedes están aportando, pero que además de ver el tema de los convenios de desempeño, muestra la importancia que tiene un buen liderazgo directivo.
Entonces, no es solamente el instrumento de la política, sino que qué pasa cuando tenemos buenos directores y directoras. Y ahí nos pone con información más a la altura de discusiones que se han ido dando a nivel internacional. Ya hace más o menos 20 años la literatura internacional empezó a decir que el liderazgo es la segunda variable más importante sobre los aprendizajes de los estudiantes, de las variables intraescuela, por supuesto, después de la docencia en aula. Pero incluso esa afirmación, que está súper difundida entre todos quienes hacemos investigación y políticas públicas sobre el liderazgo escolar, se ha ido cuestionando y diciendo, oye, capaz que este efecto sea incluso mayor, porque si nosotros tomamos a los directores escolares y lo comparamos con un docente individual que tiene 21 alumnos, 30 alumnos, 45 alumnos en el sector público, respecto a directores que tienen 500, 800, 1200, el efecto que pueden hacer los directores, las directoras, es significativo también, no porque funcione por el lado del aula, sino por la responsabilidad que tienen en que su cuerpo docente también sea mejores y mejores profesores, ¿ya? Y tanto así que hay un estudio que hizo la Wallace Foundation el 2021 que mostraba que si uno ordenara a todos los directores, esto es un metaanálisis, entonces investigan un montón de estudios previos, y dice que si uno ordenara a los directores y las directoras escolares, desde el mejor director hasta el peor, la diferencia de tener uno que esté en el primer cuartil respecto de uno del último cuartil equivale al año en quinto básico a 2,9 meses más de clases en matemática y 2,7 meses más de clases en lenguaje. Entonces, este estudio, yo lo que valoro es que nos muestra una herramienta de política que hay que seguir potenciando, que por supuesto que tiene todavía sus desafíos porque todo es perfectible, pero que releva el rol de los buenos directores, y qué maravilla que esto nos esté permitiendo tener a buenos directores en el sistema escolar, de manera cada vez más sistemática, si bien falta todavía por avanzar en el número de municipalidades y de SLEP que van haciendo sus procesos de designación de directores por mérito y por concurso, tener a estos directores que tienen, por el proceso que han tenido, por su currículum, por los proyectos que plantean, mejores condiciones para asumir el cargo, es un beneficio no solamente para la escuela en concreto, que lo asume, que la asume, sino que para el conjunto del sistema escolar. Muchas gracias, Javiera. Muy interesante lo que planteas y los efectos en este ordenamiento con CIMSE. A ver, yo quería dejar para un ratito más la observación de Heicha sobre la carrera de los directivos y yo le eché una mirada a la plantilla que hay para la selección de directores en el servicio civil, y en verdad son características que tendría que ser un hombre o mujer extraterrestre el que cumpla todos los requisitos que están en esa plantilla. Entonces, quería preguntarles un poco de todos los atributos, también por el lado académico hay muchos atributos del liderazgo. Si uno tuviera que destacar el atributo y también, yo diría, las atribuciones que tiene un director o directora, porque una cosa son los atributos teóricos, ¿no es cierto? Y otra cosa son las atribuciones. Yo estaba en escuelas que en algunos casos los directores no los dejan hacer visitas de aula, no los dejan entrar al aula mientras un profesor está haciendo la clase. Entonces, la pregunta es, si ustedes, no sé si conocen el listado de los perfiles de la alta dirección pública para los directores, que es en verdad muy exigente con todos los requisitos. Si uno tuviera que destacar un requisito y en paralelo, ¿qué atribución es muy importante para que un director pueda ejercer su liderazgo? No sé si se entiende la pregunta, las dos cosas. Alejandra. Sí, se entiende. Muchísimas gracias. Y qué bueno el análisis que se va complementando con distintos desafíos además que tenemos, porque, por cierto, esto se enmarca en un contexto en que el sistema está permanentemente siendo desafiado. Yo creo que efectivamente las plantillas son, como que uno dice, es como
es una super persona, por ponerlo, ¿no? Pero mirando el corazón del quehacer del sistema educativo y esta convicción que les decía al principio respecto a que todos los niños y todas las niñas pueden aprender, yo diría que la gestión pedagógica es, en el fondo, el desafío clave. Por cierto, hay todos los otros, como las otras competencias, ¿no? Vinculadas con, no sé, visión estratégica, manejo de conflictos, el tema de comunicaciones, es súper importante el rol de las comunicaciones, pero creo que todo tiene que estar al servicio de la gestión pedagógica. Y por lo mismo... ¿Qué quieres decir con gestión pedagógica? Yo sé que sabes, pero... Sí. A mí me gusta mucho una autora neozelandesa, en realidad no sé si es neozelandesa, pero trabaja en Nueva Zelanda, pero que se llama Helen Timperley, que tiene una forma de explicar el liderazgo directivo vinculado también a la docencia. Y voy a ocupar la respuesta para explicar a qué me refiero. Y ella plantea que así como el rol de las y los docentes es promover el aprendizaje y generar un contexto en que cada uno de sus estudiantes pueda aprender a través de una adecuada gestión pedagógica, es decir, identificar cuáles son los aprendizajes que se busca promover, dónde están las y los estudiantes en relación a esos aprendizajes y generar experiencias pedagógicas que sean pertinentes, que sean adecuadas, que estén, por decirlo de una manera, en la zona de desarrollo próximo de ese estudiante. Así como el rol de los estudiantes es eso con sus alumnos, ella plantea que el rol de los equipos directivos con sus docentes es un rol, es un rol similar, en la línea de que el director, la directora, tiene que generar un contexto de una cultura de gestión pedagógica al interior de los establecimientos para que todos los docentes puedan efectivamente, en el fondo, generar esas experiencias de aprendizaje para sus estudiantes, tener un foco compartido, tener un propósito compartido respecto al aprendizaje de todos, generar también, generar también como, en el fondo, estrategias de liderazgo distribuido, en términos de que todos los docentes asuman ese compromiso y sientan, o en el fondo desarrollen esa convicción de que todos los estudiantes pueden aprender y de que ellos pueden generar esas condiciones de aprendizaje. Entonces creo que esa gestión pedagógica es muy importante. El liderazgo, por ejemplo, de estrategias tan relevantes como el proyecto educativo institucional y el programa de mejoramiento educativo, el PME, que es lo que además permite, por ejemplo, gestionar los recursos que llegan al establecimiento educacional. El rol del equipo directivo, del liderazgo, del director o directora es muy importante ahí, porque orienta que el PME se dirija a resguardar, a asegurar el aprendizaje de todos y todas. Entonces, la conducción pedagógica creo que es central, porque esto no es un equipo, un líder de una institución que tiene una tarea cualquiera. Es el líder, la lideresa de una institución que busca resguardar, o sea, cuyo propósito es el aprendizaje en un sentido amplio. Cuando digo aprendizaje estamos pensando, yo sé que aquí lo vimos en CIMSE porque es lo que nos permite monitorearlo más transversal, o sea, más como a nivel de sistema, pero también eso implica el aprender a convivir, el aprender habilidades de ciudadanía, la resolución pacífica de conflictos, que la cultura educativa esté toda orientada a que todos pueden aprender. A eso me refiero. Súper bueno, porque claro, el trabajo de Carlos y Antonia la ADP es una caja negra, en cierto sentido. O sea, ellos controlan el efecto, pero ¿qué está detrás de ese director o directora de ADP? No lo sabemos y tú no lo sabemos muy bien. Los datos no tienen esa apertura. Y tú rescatas el propósito compartido, la cultura de gestión, etcétera. Heicha, un poco la misma pregunta de Alejandra, pero también
¿hasta qué punto tú que ejerces la dirección de un colegio, qué atribuciones? Porque una cosa es muy bien lo que dice Alejandra, lo declarativo, pero ¿hasta qué punto tú puedes ejercer ese liderazgo, la gestión de recursos? Eso te lo pongo al revés. Es la misma pregunta, pero puesta en negativo. Contesta lo que quieras. Sí. Ignacio me dice, contesta lo que quiera porque sabe que a veces cometo ciertos errores, me dice. Bueno, porque soy muy directa y digo las cosas, lo que pienso. Una vez una ministra me dijo que era la pasalacua del Ministerio de Educación y de la educación en Chile. La pasalacua, porque llego y digo, pero yo creo que lo que digo me nace del alma por la experiencia que tengo. Empecé a trabajar a los 23 años en docencia. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Claro, la alta dirección pública existen ciertas competencias fundamentales, pero tú me planteaste la pregunta al revés y lo hiciste con su más y su menos. Si hasta dónde llega en el fondo lo que yo puedo hacer en relación a esto. Comparto con Alejandra lo que es la gestión pedagógica, pero creo yo fundamentalmente también, aparte de eso, tener una visión estratégica del establecimiento. Y eso va de la mano de la convicción y el compromiso, que es lo que creo yo sobre una escuela. Cuando tú me dices hasta dónde yo puedo, porque ahí se dice que uno tiene muchas atribuciones. En la parte de gestión de recursos no es así. No es así. Y eso hay que transparentarlo. Un director está supeditado en el fondo a los recursos que te llegan por matrícula, por asistencia en un establecimiento educacional. Pero además de eso, tú tienes un sostenedor. Y ese sostenedor es quien finalmente te dice a ti qué es lo que puedes ocupar y hasta dónde. Y yo creo que allí es donde uno, como director que ha asumido, tiene que tener esa capacidad y esa habilidad para gestionar de manera administrativa lo que involucra un establecimiento educacional. Yo soy muy partidaria de que no todos los recursos tienen que provenir, y lo voy a decir así, de un DAEM o del Ministerio de Educación. Yo creo que la educación en Chile, incluso la educación pública, se tiene que sostener también de la mano del mundo privado, porque los niños son de todos, y lo digo así, no solamente de una comunidad, y en esa comunidad están insertos empresas. Yo trabajo mucho, y lo digo, por eso hablo de cómo tú gestionas administrativamente un establecimiento. Creo en los convenios, creo en que tú puedas llegar a una institución y decir que también se comprometan. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una escuela de 1000 estudiantes a tener una escuela como la que tengo yo, de 172 estudiantes, donde los recursos son mucho menos todavía, ¿ya? Entonces, ante ello, creo que una de aquellos compromisos que tiene que asumir un director es tener esa capacidad de dialogar, de comunicarse y con todos los actores para que sepan y que asuman ese compromiso para que estos niños, nuestros niños, reciban, como dice aquí Alejandra, simplemente aquello para lo que nosotros estamos dirigiendo el establecimiento. Buenos aprendizajes y que sean de calidad. Yo siempre digo que yo, si en una sala de clase no entrego nada, le estoy haciendo un daño a ese niño. Entonces, yo como directora, si yo no hago nada en relación a algo, obviamente le estoy haciendo daño no solamente a un niño, sino que a ese futuro de ese niño. Nosotros trabajamos para el futuro. Entonces ocurre que creo que la gestión de un director elegido por alta dirección pública a veces se ve coartado por este mismo perfil que está, pero tú miras que ahí es donde tienes que tener un director que tiene que tener además otras habilidades que no están a veces contempladas en ese perfil, no están contempladas. Y ahí es donde uno mira y dice, pucha, yo sí tengo esa impronta, que yo creo que va en un compromiso mucho mayor en relación a todas las áreas. Y áreas yo te digo, yo creo que también tiene que tener la capacidad de adaptarse a los contextos. Yo he estado en muchos contextos, que no todo director se adapta a ello. Yo creo que hay que conocer la realidad en primer lugar, en la realidad, empaparte de ese lugar, de tu establecimiento, conocer a las familias y enseguida, porque con ello tienes todo para empezar a dirigir de manera correcta y con aquello que estas limitantes que existen, como es la limitante de los recursos. Yo creo que eso es algo que tienen que lidiar los directores cotidianamente
y por lo mismo creo que es una de las aristas que a veces no se contemplan también en esas capacidades cuando te van a evaluar. Cómo gestionas tú un establecimiento, no solamente lo pedagógico, porque lo pedagógico a veces lo tienes y viene contigo por tu experiencia. Tienes que dominar el currículum, que para mí también es fundamental. Yo no puedo tener un director que no maneje los programas ministeriales, por ejemplo, que a mí me pasa. A veces lo he encontrado con otros colegas que no lo manejan. Y tú miras y tú dices, ¿cómo? Si somos nosotros los primeros que tenemos que tener ese dominio de currículum, evaluación, planificación, estrategia de aprendizaje, estrategia de enseñanza. Y entonces yo creo que ahí hay muchas cosas por decir, pero creo yo que esa libertad que todos deseamos, a veces autonomía no es tal, pero por lo mismo tienes que tener esa capacidad de adaptación y de flexibilidad para poder ejercer un buen liderazgo. Súper interesante, y claro, y se quedaron cortos los perfiles de la alta dirección pública con lo que tú dices, porque claro, si le pedimos a un director, y me parece súper interesante esta colaboración con el contexto donde está la escuela, porque los niños son de todos, me encantó eso, no es solo lo que decía Alejandra, la gestión pedagógica, sino que también esta mirada del contexto y la colaboración con el entorno. Javier, está difícil la pregunta. ¿Cuál es el requisito más importante para un director o directora que ejerza ese liderazgo? ¿Qué está detrás de la palabra liderazgo? ¿Qué destacarías tú? Bueno, súper interesante la pregunta y yo creo que tiene una complejidad, que es que afortunadamente cuando se selecciona un director y en el proceso de concurso, el sostenedor, la sostenedora, lo que tiene que hacer es hacer un análisis del contexto, ¿ya? Y en función de eso se define cuál es el perfil que tiene que incluir competencias, habilidades, etcétera. Pero el tema es que el contexto interno de la escuela es muy distinto dependiendo de su etapa de mejoramiento. Entonces hay escuelas que están en un nivel muy incipiente de su proceso de mejora, que tienen problemas profundos de convivencia escolar, que tienen ausentismo de los profesores, que tocan el timbre y no empieza la clase hasta muy avanzado. Lo que necesita esa directora, al revés, el director o la directora que necesita ese colegio es muy distinto que aquel que ya tiene esto consolidado, ha logrado tener un clima escolar que permita hacer clase. Y por lo tanto, ahí nos metemos en temas de gestión pedagógica. El director se puede meter a observar el aula. Hay un aula que observar desde el principio de la clase. Podemos empezar a ver planificaciones, podemos empezar a ver que las evaluaciones tengan la calidad que se requiere para seguir mejorando. Pero esos procesos todavía son muy dependientes del director de turno. Y esto es algo que vimos hace un tiempo atrás, cuando yo todavía estaba en Fundación Chile, con el equipo ahí que dirigía José Weinstein, y que después en el libro Las escuelas que mejoran, que dirigió Cristian Beley, se recoge también, y que aún hay un otro estadio de desarrollo, que es cuando ya hay procesos, tú cuentas con profesores que están llevando a cabo una educación de calidad, una enseñanza de calidad, y ahí tú puedes apostar a otro tipo de habilidades, que son habilidades para el desarrollo profesional docente. Y entonces ahí tú tienes profesores que pueden trabajar entre ellos, puede haber un aprendizaje entre pares. Ya no solamente la directora, el director, la jefa técnico-pedagógica va a mirar aula. También podemos hacer evaluación entre pares porque tenemos la competencia para nutrir la enseñanza de nuestros colegas. Entonces yo diría que para mí lo más importante es la habilidad de poder desarrollar profesionalmente a sus profesores, pero en el entendido que no todos los establecimientos escolares están al punto de poder hacer eso, ¿ya? Respecto a las atribuciones, se ha investigado, esto internacionalmente, un estudio que hizo en la OECD en el año 2008, que sin atribuciones no se puede llevar a cabo esta mejora. Atribuciones sobre los recursos, atribuciones sobre no solamente los recursos financieros, los recursos humanos que están también influidos en los colegios, pero no basta solamente las atribuciones. Si se le dan atribuciones ilimitadas a una directora, pero sin un foco estratégico de hacia dónde se tiene que ir, eso no resulta en mejora educativa, ¿ya? No se traduce en mejora educativa. Entonces están estas orientaciones, están los convenios de desempeño, están los PME que te ponen una estructura también de hacia dónde tú tienes que ir.
El problema con estos instrumentos que fijan el foco estratégico, y aquí estoy contestando la parte de las atribuciones, es que chocan entre sí. Entonces, tenemos una directora que tiene un convenio de desempeño que se le fija antes de 30 días después de que asuma su mandato, por lo tanto no hay ningún espacio de negociación, que compite con esto que la escuela definió de manera colaborativa, que era su PI y cómo se transforma en el PME. Entonces, la directora, el director está como, tengo mi convenio de desempeño, con mi comunidad creemos este PME, pero aparte viene a verme la agencia, sobre todo si es que yo soy un establecimiento que está en una condición de mejora descendida, y me evalúan con los indicadores indicativos de desempeño. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde voy yo? Entonces, en síntesis, me parece que hay habilidades importantes, me parece que debiera ser el desarrollo profesional de los profesores situado en la escuela, me parece que no es algo que se le pueda pedir a todos los directores, que depende del estado de mejora del establecimiento. Me parece que es fundamental entregarle más atribuciones a los directores escolares para que puedan gestionar su establecimiento. Me parece que eso no puede ser en el vacío, que se necesita una orientación estratégica, pero también me parece que como personas que trabajamos en el mundo de la educación, desde la política pública, en los establecimientos escolares, desde la academia, también tenemos que pensar cómo ir limando estas incoherencias que a veces tienen diferentes instrumentos de política educativa para que las directoras, los directores también puedan saber, bueno, qué es lo que se está pidiendo a nosotros, hacia dónde tenemos que ir, a quién le hago caso en el fondo. Eso. Todo interesante. Claro, las atribuciones tienen que ser con un foco estratégico, lo que tú destacas. Oye, hablemos un segundo sobre carrera docente. Con algunos de ustedes lo conversé, me parece, en Bachelet 2, me parece, esto de hablar de Bachelet 2, durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y durante el segundo gobierno del presidente Piñera hubo un intento de hacer un proyecto de ley de carrera docente y que no surgió, no llegó a puerto. Algo ya se adelantaba con Heicha y diciendo la importancia de esto. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué mejoraría una ley que establezca una carrera directiva a diferencia de una ley que ya existe de carrera docente? ¿Por qué es tan importante esto? En circunstancias que ya está la ley que mencionaba Carlos al inicio de calidad y equidad de educación, que le da algunas atribuciones que no siempre se cumplen, lo que levantaba Carlos, ¿no es cierto? Esto del 5% de reajuste del equipo docente, etcétera. Pero ¿por qué es tan importante esa eventual ley de carrera directiva? ¿Qué pluses agregaría esto? Alejandra. A ver, yo creo que efectivamente es un tema súper importante, así que bueno que lo podamos ver un poco, aunque sea. Yo creo que lo primero que la ley permitiría abordar es este tema que planteaba aquí Heicha, que es la tensión que se produce respecto a que, dados los tramos en que se van ordenando las y los docentes en la medida que van avanzando en su desarrollo profesional, llega un punto en que, en el fondo, si están más avanzados, efectivamente, el asumir un cargo directivo no tiene incentivos para ellos, ¿me entienden? Finalmente termina siendo incluso termina siendo un desincentivo, porque pueden recibir menos recursos y es verdad que la responsabilidad es mayor. Entonces, efectivamente, nos pasa que tenemos personas que podrían asumir cargos directivos y que no están disponibles dadas esas condiciones en que serían. Por eso nosotros creemos, bueno, esta es una deuda que el país tiene. Yo creo que es parte de los desafíos de la política educativa que tenemos en este momento. Nosotros, y aquí voy a decirlo con toda honestidad, nosotros este es un proyecto de ley en el que hemos estado trabajando, tenemos una propuesta, sin embargo también tengo que señalar, en el fondo, el debate legislativo no ha estado expedito en este periodo de gobierno, dadas las condiciones, dado el contexto. Bueno, ese es
como que hay temas también del contexto político que nos ha implicado que ciertos proyectos de ley se demoren más de lo que quisiéramos. Voy a poner un ejemplo concreto. Por ejemplo, dos proyectos de ley que hubiéramos querido que hubieran estado ya tramitados, ¿no? El proyecto de ley de convivencia, que es un proyecto que fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara, está ahora en el Senado, estamos avanzando, pero ya estamos al final del gobierno, y el tema de convivencia es un tema muy complejo. De hecho, para los mismos directores, la gestión de la convivencia está siendo un tema tremendamente desafiante. Yo no soy de las personas que cree que esto es nuevo post-pandemia. Previo a la pandemia teníamos también temas de convivencia, pero sin lugar a dudas se exacerbaron en el contexto posterior a la pandemia. Ese es un proyecto de ley. Otro proyecto de ley, el proyecto que hace las modificaciones a la nueva educación pública. Ese es un proyecto de ley que, de hecho, en el protocolo de acuerdo del presupuesto de este año, como parte de los 25 puntos, en el punto de nueva educación pública, se congelaron los recursos de los servicios locales que se creaban este año hasta que estuviera aprobado ese proyecto de ley, porque teníamos la expectativa de que ese proyecto de ley se iba a lograr aprobar mucho más ampliamente. Hay un acuerdo, de hecho. De hecho, este proyecto de ley salió del Senado con amplia mayoría, porque hay un acuerdo respecto, o sea, hay un acuerdo bastante transversal. Hay recomendaciones de los equipos del Consejo Asesor de la Nueva Educación Pública que han recomendado, o sea, hay bastante consenso, pero lamentablemente el debate legislativo está siendo más complejo de lo que quisiéramos. Es por eso que no se ha podido avanzar en presentarlo, ¿no? Pero efectivamente nosotros creemos que es un tema que es estratégico. Hay una propuesta que está bastante, o sea que yo confío todavía nos queda un tiempo de gobierno y yo confío en que podamos, aunque sea dejar hecha la presentación, porque efectivamente aquí, y además este es un tema además en el que hay, a mí me pasa que este es un tema en el cual hay bastante consenso. Hay un consenso bastante transversal que es necesario por el tema de los incentivos que planteaba aquí la maestra, pero también por el tema de generar un sistema de desarrollo profesional para los equipos directivos, que también reconozca que el cargo de liderazgo directivo no es solo del director o la directora, que también hay otros cargos directivos que son importantes y que por lo tanto le dé como un marco para ese desarrollo, que también permita como fortalecer las competencias que tienen los equipos directivos. O sea, creo que claramente aquí hay un desafío que el país tiene y que es importante abordar. Aparte del tema salarial, Heicha, ¿en qué te beneficiaría como directora de un colegio el tener una ley de carrera directiva? Bueno, es que yo creo que el sistema en ese sentido, y por eso abogo por lo que es la carrera directiva, porque resulta que creo que se aleja mucho a lo que está pasando con la carrera profesional docente. Ha ocurrido y ocurre en establecimientos educacionales, lo planteé hace un rato, de que docentes que están siendo muy evaluados, porque tú en el momento que asumes un cargo directivo, no puedes acceder en ese sentido, por ejemplo, a evaluarte. Nosotros no nos evaluamos. Y porque estás lejos de la sala de clase. Cuando tú puedes pedirle al sostenedor, yo siempre he hecho clase, y yo este es el único año como directora que no estoy haciendo clase, pero un año un sostenedor me permitió a mí iniciar el proceso de evaluación, porque yo también, y no es una cosa por la parte económica, ojo, porque tú también quieres medirte cómo estoy yo en relación a mi propia práctica docente. Porque yo lo hice hace muchos años, cuando partió el sistema, yo recién me evalué, pero de ahí partió mi carrera directiva. Entonces dejé de evaluarme y yo creo que hoy día estoy en condiciones y quiero medirme yo. Es como una manera de cómo tú te ves con el paso del tiempo, cómo ha cambiado tu práctica, qué estás haciendo. Entonces ese proceso de reflexión lo quiero tener, más allá de lo que involucre este incentivo económico. Yo creo que, y me pasa con el equipo directivo, que es mi jefe UTP, es mi inspector general, que son docentes y que quisieran evaluarse y no pueden.
Entonces, ante ello, tú miras y tú dices, pucha, ¿y de qué manera yo puedo motivar a ese equipo que me acompaña, ¿ya? Que me acompaña para que ellos quieran después asumir la responsabilidad de director, porque son excelentes profesores y fueron excelentes profesores. Entonces, necesariamente se paga una asignación de responsabilidad por el cargo que viene a ser 160.000 pesos por ahí, de acuerdo a la matrícula que tú tienes. Entonces, cuando mira este profesor que podría llegar a ser experto 2, obviamente que su remuneración va a ser mucho más de lo que gana como jefe técnico o como inspector. Hoy en día la encargada de convivencia. El director, yo digo, yo soy una mujer que estoy mirando mi jubilación, pero cuando trato de hablar con los jóvenes que quieran postularse a ser directores, me dicen no, porque ya soy experto 1 y comparan los sueldos. Y me dice, tengo poca hora y no voy a asumir la responsabilidad que tiene usted. Entonces a mí eso me preocupa. Por eso yo apelo a que se establezca una carrera directiva. ¿Para qué? Para que motive a jóvenes profesionales a asumir esta responsabilidad. Porque realmente creo que allí se fortalecería mucho más, porque son docentes que ya han comprobado sus habilidades, las han ratificado, y por lo mismo, en mi escuela, por ejemplo, hoy día en Cochamó, yo tengo 8 expertos 2. Y cuando yo planteo, ¿quién de ustedes después toma el pase y el relevo? Nadie. Y son jóvenes. Y yo miro y me dicen, no, ¿por qué? Porque es una responsabilidad enorme, enorme lidiar con todo ello, y por lo mismo, entonces ofrécele un incentivo que vaya en qué, que mira, tú inicias con perfeccionamiento, con capacitación, vas a poder, esto es lo que yo creo que aspiran los docentes, más que esta remuneración que hoy día, con este sistema de la carrera profesional, qué bueno que exista. ¿Me entiende? Porque hace años esto no existía para nosotros cuando comenzamos. Qué bueno que existe ese incentivo. Pero tú como director no lo tienes, no lo tienes. Y ganas menos que tus profesores. Y tú miras y tú dices, pero no importa, porque yo estoy aquí, porque voy a liderar el equipo, estamos jugando todos en esto, pero, y por eso yo creo que el director hoy en día es más por convicción y compromiso, más que otra cosa. ¿Ya? Y ojalá que esta política simplemente, que es el sueño de muchos directores en ejercicio. No, muy importante lo que dices, porque claro, el trabajo de Carlos y Antonia muestra que los directores y directoras hacen un cambio, tienen un efecto importante, y si eso no tiene ninguna retribución económica, que es un punto, pero también el tema de la evaluación. Es interesante lo que pongas tú, que tiene que haber un horizonte, un desafío para estas personas más allá de completar los 5 años. Javiera, no sé si tú le has dado vuelta al tema de una carrera directiva, si has estudiado el tema, ¿qué puedes aportar en esta discusión? Algo tienes que aportar seguro. Bueno, sí, como decía la subsecretaria, este es un proyecto que se lleva desarrollando ya hace varios años. A mí me ha tocado ir alternando entre la academia y el ministerio, así que me ha tocado estar también en la elaboración del proyecto de carrera directiva. Y esto, si bien es súper importante, hay consenso en su importancia a través de todos los sectores políticos, siempre ha habido algo que le gana la agenda legislativa. Cuando se estuvo discutiendo carrera docente, cuando se presentaban al Congreso las distintas reformas del gobierno de Bachelet II, se pensó en algún momento que la carrera directiva pudiese ir en conjunto con la carrera docente. Y por temas más prácticos, más políticos, más de cómo esto se podría discutir, se optó por separarlas y finalmente carrera directiva no entró. En el gobierno del presidente Sebastián Piñera, en el segundo, también se siguió trabajando esto, ya no desde la División de Educación General donde estaba esto, pasa al CPIP, con mucha continuidad. Todos los proyectos de carrera directiva han pensado que tiene que haber diferencias salariales por tramo, un sistema de reconocimiento, un sistema de formación que sea habilitante para el cargo, un sistema de selección de directores, etcétera. Y después, en este gobierno, en el gobierno del presidente Boric, se ha continuado con eso y también se ha ampliado, la diferencia es que se ha ampliado el conjunto del equipo directivo, pero los elementos centrales siguen siendo los mismos y siempre ha estado la expectativa de que esto se pueda incluir.
¿Por qué es importante? Porque todo esfuerzo por profesionalizar la labor directiva apunta en la dirección de la mejora, de que tengamos mejores directores, de que tengamos mejores directoras, ¿ya? Por otra parte, también ayuda a alinear los diferentes instrumentos de la política. Esto ha ido mejorándose en el tiempo, pero había un momento entre que la formación del plan de formación de los directores, que es un plan de formación que es financiado desde el Estado, lo que tú aprendías ahí no tenía nada que ver con cómo se te iba a evaluar, que a su vez no tenía nada que ver con lo que te pide el SAC, que a su vez no tenía nada que ver con los requerimientos de la escuela. Y esto lo que permite es ir articulando las distintas herramientas para que haya una dirección más coherente y que las normativas, los incentivos estén en una dirección más coherente. Lo otro también es que se necesitan 4 horas de aula para poder evaluarse en la carrera docente, pero se paga las 44 horas que tienen de contrato los directivos. Entonces resulta que a un directivo que hace 4 horas de aula o que hizo 4 horas de aula en el año en el cual se iba a evaluar, lo estamos asignando por el conjunto de horas en que se dedica a otra cosa. Y sabemos que la labor directiva, con los diferentes roles que ello tiene, es sustantivamente distinta a la labor docente. Y por lo tanto eso también tiene que reconocerse, ¿ya? Entonces son varios elementos que van haciendo que la carrera directiva sea sumamente importante, además del tema salarial, por supuesto, pero lo que hace es ordenar la expectativa de hacia dónde queremos que vayan avanzando nuestros profesores, cuáles son los apoyos que les vamos dando y cómo podemos motivar a que los mejores candidatos dentro de los profesores a poder asumir estos roles sean aquellos que efectivamente lleguen a cumplir esa función. Excelente. Oye, la última ronda, yo podría seguir interrogando aquí porque está muy, muy interesante, pero la última ronda quería hacer ahora. Claro, hablábamos de que los directores o directoras tengan una libertad como para gestionar los recursos de la escuela, pero ha salido bastante cartas en el diario en los últimos meses sobre la excesiva burocratización de las escuelas y que de alguna manera estos directores o directoras gastan mucho tiempo en la burocracia y no precisamente lo que hablábamos en la primera ronda, en la gestión pedagógica. Entonces quería preguntarle hasta qué punto eso es cierto. Esto no puede ser tan tautológico, tienen que darme alguna explicación más. ¿Qué significa esta carga burocrática y en qué medida realmente impide que este director o directora esté preocupado realmente en los aspectos pedagógicos? No sé si tú has, como subsecretaria Alejandra, has visto el tema de la carga burocrática, que es un tema que ha salido bastante en la prensa. Sí. A ver, de todas maneras, yo creo que efectivamente es así. Yo creo que hay una parte de esto que tiene que ver con temas de financiamiento. El financiamiento en Chile, y este es un tema, lo hemos estado mirando mucho. ¿Por qué? Porque en Chile tenemos un sistema de financiamiento que implica, yo siempre se lo digo a los alcaldes, yo recibo muchos alcaldes todas las semanas, todas las semanas, y alcaldes totalmente transversales, o sea, esto de verdad es algo que trasciende a un partido político, a un sector, incluso a comuna, y tiene que ver con algo que decía aquí también la directora, que es que, usted comentaba que tenía 170 estudiantes, que es que el sistema de financiamiento que tenemos tiene ingresos variables y egresos fijos, ¿ya? Y la verdad es que nosotros el año 2016 teníamos un análisis de, o sea, cuando se analizó cuántos municipios, esto era desde la perspectiva del municipio, tenían situación crítica en términos financieros el año 2016, ese porcentaje era era el 13%. Y al año 2022 ese 13% había crecido al 58%. ¿Ya? ¿Por qué vinculo esto con el tema de la burocracia? Porque tenemos un sistema de subvenciones que tiene muchas subvenciones distintas. Algunas que son para gastos generales, pero algunas, varias que tienen que ver con gastos
específicos, con fines muy específicos y que por lo tanto requieren rendiciones específicas diferenciadas. Entonces, se tiene que rendir la subvención general, se tiene que rendir la subvención escolar preferencial en el marco del programa de mejoramiento educativo, se tienen que rendir, por ejemplo, las subvenciones pro retención. Entonces, eso genera efectivamente una complejidad para los equipos directivos muy importante porque efectivamente tienen que rendirse distintos tipos de subvenciones. Ahí hay un ámbito, pensando en no ser tautológica lo que nos decía Ignacio, ¿no? Efectivamente un ámbito que tensiona mucho porque además tiene que ver con temas netamente administrativos y financieros que desvían del otro ámbito. Y claro, hay establecimientos que siendo más grandes tienen una persona específica encargada de estos temas, una persona que ayuda al director, a la directora, un encargado, qué sé yo, de gestión financiera en el establecimiento. Pero eso no lo tienen todos. O sea, Chile tiene ya una cantidad muy importante, alrededor de 4.000 establecimientos que son unidocentes. O sea, que el director es director de escuela, docente, hace todo eso. Pero además tenemos muchos establecimientos que son más pequeñitos y que por lo tanto no pueden tener una persona que aborde todo ese desafío. Nosotros tenemos, la pandemia también nos mostró, el tiempo de la pandemia, la subvención se congeló, no se congeló por matrícula en rigor, pero sí se congeló a la asistencia que había promedio en el tiempo previo a la pandemia, ¿no? Entonces, los equipos directivos, los sostenedores, pudieron ver cómo se podía recibir una subvención más fija, más permanente. Y eso, yo les digo, cuando se acabó la alerta sanitaria en agosto del 2023, a mí me llamaron casi todos los alcaldes, la Asociación Chilena de Municipalidades, la AMUCH, pidiendo que por favor se mantuviera la subvención de esa forma. Ahora, nosotros no podíamos si no había alerta sanitaria, porque legalmente la razón para mantenerlo así era que había alerta sanitaria. Pero claramente en el capítulo, por decirlo así, financiamiento, hay un ámbito importante que requiere es un desafío para un próximo gobierno, no es algo que nosotros vamos a alcanzar a hacer, por cierto, porque además es una discusión profunda. Hay que modificar el DFL2, que es el DFL que organiza todas las subvenciones, pero yo creo que deberíamos avanzar en un sistema que también vaya, o sea, que junte mejorar la subvención, el sistema de financiamiento y también alivianar entonces la carga administrativa y la carga burocrática que efectivamente se ve muy recargada por esto. No solo por esto, quiero decir, no es lo único, pero creo que aquí hay un nudo muy complejo y que además también me pasa que uno recibe en este cargo, ¿no? También el que tenga problemas en las rendiciones implica que las multas implican que recibe menos plata luego. Entonces es un círculo vicioso que es muy complejo. Claramente ahí hay un punto que yo creo que es importante que podamos mejorar. Alejandra abrió una puerta de una piedra en el zapato adicional, Heicha, porque también la carga burocrática está en los temas de convivencia escolar, no es solo las rendiciones, ¿no? ¿Qué dices tú de la carga burocrática que tienen los directores o directoras de escuelas? Claro, porque aquí ha dado en el clavo en relación a eso, sobre matrícula fundamentalmente, porque si fuera, digamos, una subvención basal que existía cuando fue el periodo de la pandemia, nos permitiría a los directores, sobre todo en estas localidades donde la matrícula es muy baja, son escuelas pequeñas, en relación a tener una persona que te ayude en la parte administrativa de la rendición, que esa es una parte burocrática, pero que agotadora a todo esto. Porque aparte de eso, cuando tú requieres, por ejemplo, hoy en día, si es algo tan simple como una salida pedagógica de estudiante que requiere recursos, tienes que presentar un proyecto. Ese proyecto además tiene que ser socializado y justificado plenamente, y quien lo revisa y lo visa es el director o directora. Y después la rendición de esos fondos, que es otro, ¿me entiendes? Con toda la evidencia que involucra y te requiere mucho tiempo. Esa es una parte, pero la otra parte que yo creo que también los directores nos vemos sometidos a esos tiempos que son largos a veces, cuando pasa una situación relacionada con convivencia escolar. Por ejemplo, una denuncia, una situación de vulneración de derechos. El director es quien hace la denuncia, pero eso ya sabes, yo cuando lo he vivido, sé que tengo que dedicar más o menos 15 a 20 días
para poder sustentar, porque eso involucra incluso que el director se presente a tribunales de familia, las reuniones con las organizaciones involucradas, si el niño está, por ejemplo, digamos, depende con otras instituciones que lo abordan, como la Defensoría de la Niñez, ¿me entiendes? Si hay desde el CEFAM, que a veces atiende al niño con su psicólogo. Entonces tú miras cómo tú presentas las evidencias, aparte de eso, siguiendo todos los protocolos que necesariamente tienes que cumplir. Y eso, obviamente, el dar respuesta, sobre todo a la superintendencia, que a veces tienes un plazo de 5 días para responder, y eso, obviamente, yo le veo también el lado positivo, ¿eh? Porque permite que entre todos los funcionarios asumamos ciertas responsabilidades y la gestión administrativa también tiene que ser muy buena. ¿Para qué? Para no verte sometido a esa que a veces tú terminas a alta hora de la noche respondiendo, porque las 44 horas a veces no te alcanzan. Y no alcanzan para poder asumir todo esto que involucra el presentar documentación fundamentalmente, y que evitando siempre, que aquí Alejandra dio la clave, las multas por el establecimiento, porque la multa significa que se rebaja la subvención. Entonces más te daña la labor y por lo mismo tú tienes que procurar estar en el frente de todo, que la gestión en todas las áreas sea tan buena. ¿Para qué? Para que no existan denuncias, para que no tengamos también esta situación de nosotros denunciar y por lo mismo tienes que tener esa capacidad de prevenir, de trabajar con las familias antes de y viendo todas las áreas que involucra el establecimiento, porque puede ser con funcionarios, ¿cierto?, como con apoderados, con los estudiantes. Yo lo digo, yo hoy día estoy en una localidad en que no he vivido eso, por eso digo yo que Dios se apiadó de mí en este momento. Fue algún regalo, creo, estar en Cochamó, y lo digo públicamente, una escuela donde profesores muy comprometidos, grandes profesionales, una comunidad muy comprometida desde la autoridad para abajo, y realmente me ha facilitado a mí mucho el trabajo también hasta administrativo, que me permite estar el día de hoy acá. En otra instancia no lo había vivido antes, y lo digo así. ¿Por qué? Porque te falta el personal, pero aparte de eso, estas situaciones de denuncias, a veces en un establecimiento 15, 20 denuncias en el mes. Y eso, ¿por qué? Porque había mucha violencia en un lugar, y eso involucraba que todo mi tiempo era prácticamente de lunes a domingo trabajando para el establecimiento educacional. Y yo creo que eso a veces en localidades pequeñas afecta mucho a un director o directora. El otro día estuve yo en un colegio donde era por una red, no voy a dar el nombre acá, pero nunca había vivido yo una situación así, quiero planteársela, donde ingresa un grupo de apoderados a golpear porque había una riña entre estudiantes. Entonces uno mira y uno ve la situación que amerita que la directora salió en ese momento y a denunciar, a poner la denuncia con Carabineros, sabiendo que después ella ya no pudo participar en lo que estábamos, porque obviamente ya tú sabes que empieza un proceso donde toda la escuela tiene que rendir y empezar a prepararse para todo lo que viene. Entonces, yo por eso lo digo que depende del establecimiento, como decía acá, que las realidades son distintas. Y por lo mismo creo que una arista fundamental es también la rendición que tiene que hacer el director ante situaciones como esta, sobre todo cuando son denuncias y cómo se siguen los procedimientos y los protocolos. Tenemos que responder a muchos también. Hay muchas plataformas hoy día también que involucra, que tienes que estar visualizando desde la plataforma de la asistencia hasta después el PME, porque el director es el primero que lidera el PME. Y entonces son muchas herramientas que hay que estar mirando. Gracias, Heicha. No sé, Javier, así que tú conoces literatura internacional sobre esta discusión de la burocracia en la escuela y cuánto distrae a los directores. Y esta es la última pregunta de esta mañana. De lo que hay bastante literatura sobre el tema del liderazgo distribuido. Y hay esta idea de que, creo que la subsecretaria lo decía, de que se tiende a pensar en la directora, el director como un superhombre, una supermujer, y es incapaz de hacerlo todo.
Entonces, eso además de generar desmotivación, frustración en los directores, hace que no se puedan llevar a cabo bien estos procesos. Entonces, hay un tema de los equipos directivos que efectivamente funciona solamente en los casos de establecimientos más grandes, donde la figura del subdirector, que va bastante a la baja, es algo que es fundamental porque es la mano derecha del director, la directora, no en temas técnico-pedagógicos, como es el caso de la jefatura de UTP, sino que en este otro tema. Y lo que ha pasado es que se han ido sumando temas súper valiosos, pero cada uno de los cuales incluye un plan. Entonces tenemos el PME, el plan de convivencia, el plan de inclusión, el plan de formación ciudadana, etcétera, etcétera, donde tú no puedes atender a todo eso. Y claro, se han ido haciendo esfuerzos de que todas estas cosas converjan en el PME, ahora el Plan de Desarrollo Profesional Docente, pero aún así es mucha carga. Yo ahora estoy estudiando sobre liderazgo para el desarrollo profesional docente y hace un mes atrás hacía focus group con los directores y le preguntaba, bueno, ¿qué hacen? ¿Cómo desarrollan ustedes profesionalmente a los profesores? Y me decían, es que no podemos, no nos queda tiempo. Y ahí tiene que ver con estas cargas más burocráticas de rendición de cuentas, por supuesto, pero hay un tema que es súper importante que es la atención de contingencias en el día a día. Ahí Gonzalo Muñoz con un equipo hace como 2 o 3 años atrás sacaron un documento que mostraba cómo se va el tiempo de los directores, de las directoras en atención de apoderados, resolver problemas entre estudiantes, atender situaciones específicas de los profesores también, que finalmente no te dejan cumplir tu rol académico, a pesar de que el estatuto docente dice que los directores tienen que ser encargados de la gestión pedagógica del establecimiento y ahora la nueva educación pública dice que incluso refuerza que tiene que ser el líder pedagógico del establecimiento. Pero no queda tiempo para eso por estos 2 elementos. Por un lado, yo diría la falta de liderazgo distribuido, principalmente la ausencia de algunos cargos dentro del equipo de gestión que pudiesen llevar a cargo esa tarea. O sea, los jefes de UTP se dedican al plan de mejoramiento escolar y a hacerle seguimiento, no están haciendo acompañamiento de los docentes. Entonces, la falta de liderazgo distribuido, temas más de cómo organizamos las herramientas de gestión y también cómo lidiamos con el tema de las contingencias, cómo no tenemos equipos o situaciones que ayuden a tomar esto antes de que llegue a aquella persona que le estamos pidiendo que lidere el programa educativo de la escuela y que se haga cargo del desarrollo profesional docente de sus profesores. Muchas gracias, Javiera. Alejandra quiere hacer una aclaración de... Es que me quedo escuchando todo esto. Hice una relación que quiero compartir. Que yo creo que en el fondo hemos tenido muchas políticas en que hemos ido identificando problemas que se dan en el liderazgo directivo que tenían que ver, yo creo, con que teníamos un nombramiento de liderazgo directivo, el artículo lo plantea, el paper, digamos, muy vinculado a razones más políticas de los alcaldes en su minuto. Entonces se encontraban problemas y se le ponían controles, por decirlo así, ¿no? Esa fue la política, avanzó mucho tiempo en esa línea. En el 2011, con esta ley, avanzamos en una línea que es distinta, que es en la línea de comenzar a fortalecer más una profesionalización del rol, ¿no? Por mérito, por competencia, por el perfil. Yo creo que como país deberíamos ir avanzando más en esta línea, lo cual también nos permitiría como liberar un poco, o más que liberar, ir como ordenando y racionalizando de una forma que tenga menos controles. En el fondo, en la tensión entre más control o más desarrollo profesional de los equipos directivos, por mucho tiempo avanzamos mucho más en la línea de más controles. Y creo que tenemos que fortalecer cómo vamos avanzando en esta otra línea y eso nos permitiría también bajar la carga burocrática. O sea, en los servicios locales de educación pública, por ejemplo, se está avanzando fuerte en esto. Tenemos actualmente el 41% de los directivos que ya están, de los directores de establecimientos que están en régimen, están nombrados por ADP. Pero todavía no tenemos el 100%, como país, digo, ¿no? Entonces, a lo que voy es que también una forma de abordar lo de la burocracia, lo de la burocratización, tiene que ver con avanzar como país en fortalecer más políticas de desarrollo y de control. No, tampoco uno puede eliminar las políticas de control, porque además hay entrega de recursos públicos, hay un tema de responsabilidad, ¿no? Pero esa tensión se ha resuelto muchas veces solo con poner más controles.
Y así tenemos un sistema que efectivamente tiene muchísimo. Bueno, Esa reflexión me quedé. gracias Alejandra. Podríamos seguir en esto, así que nuevamente agradecimiento a Antonia y a Carlos por su trabajo. Yo creo que generó toda una discusión muy interesante y agradecerle a Alejandra, Heicha y Javiera por sus opiniones y puntos de vista. ¿Tú vas a cerrar? Sí. Finalizado este interesante seminario y a nombre de CLAPES UC, agradecemos la participación de nuestros invitados e invitadas que formaron parte del seminario de hoy y, por supuesto, a todos quienes compartieron con nosotros esta mañana. A quienes nos acompañan en el salón, como siempre, los invitamos a un café a la salida. Muchas gracias.